Este programa es una presentación de INACOP, Construyendo Cooperativismo. Y anda, con la solidaridad organizada, el mundo anda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este encuentro que se llama Mundo Cooperativo y en el que semanalmente descubrimos todo lo que acontece en este sector que mueve a la economía y a la sociedad de nuestro país. Estamos en los jardines del Centro Cooperativista Uruguayo, un lugar emblemático de aquí de Montevideo, y desde aquí vamos a presentar el programa de hoy, hablando de las repercusiones del cuarto Encuentro Nacional de Cooperativas que se desarrolló, como ya lo informamos oportunamente, en la Intendencia de Montevideo y que llevó por nombre Miguel Cardoso en reconocimiento, en homenaje a ese destacadísimo cooperativista desaparecido este año lamentablemente. Para evaluar los resultados de este encuentro, para hablar sobre los ejes temáticos que se abordaron, para hablar del resultado de los talleres, estuvimos visitando a la presidenta de CUDECOP, a la doctora Graciela Fernández. Ella nos cuenta cuál es el resumen, cuál es la evaluación de lo que sucedió entonces en este cuarto Encuentro Nacional de Cooperativas. Yo creo que el cuarto Encuentro Nacional de Cooperativas nos dejó esa sensación de que el movimiento cooperativo uruguayo está caminando por donde debe. Nosotros queríamos que el cooperativismo nacional en este año 2018, con tantos hitos y conmemoraciones arriba de la mesa, tuviera un número importante de cooperativistas concurriendo al cuarto encuentro. Y eso se dio, tuvo lugar, más de 450 personas concurrieron al cuarto encuentro. Logramos lo que buscábamos, un diálogo realmente positivo, un diálogo donde estuvieran los temas que van a formar esa agenda a largo plazo, esa agenda 2030 de los desafíos del movimiento cooperativo uruguayo. Esos temas estuvieron arriba de la mesa en todas las clases cooperativas, en todos los talleres que se llevaron a cabo y en todos los encuentros. Entonces creemos que el resultado es conformar esa agenda que nosotros planteábamos que debía ser una agenda positiva, una agenda donde el movimiento cooperativo nacional pusiera los temas a los cuales se quería dedicar en estos años, pusiera además su visión nacional para trascender a lo internacional, para conformar qué va a llevar a Uruguay a la quinta Cumbre Nacional de Cooperativas en Buenos Aires en el 2018. Pero además se logró también poner esa confianza del movimiento cooperativo entre las distintas clases cooperativas que hacen que se logre un concepto que vaya más allá de las diferencias de clases, lograr algo más que la unidad, porque la unidad se puede dar y se da habitualmente, pero a veces mantener, como nosotros decíamos, ese trabajo de arte de la unidad en el cooperativismo, ese telar de ir uniendo, sumando colores, clases, hilos y tejer, no es sencillo. Y el resultado fue que el Movimiento Cooperativo Nacional saca una declaración en conjunto sobre la situación de un conflicto que nos atraviesa el modelo cooperativo, a las empresas cooperativas y en este caso específicamente a Conaprole, y el movimiento cooperativo logra aunar un criterio único para sacar una declaración como final de congreso en donde reconocen Conaprole una de las principales empresas cooperativas exportadoras. Además ustedes saben que el tema de exportación tiene una concentración en Uruguay importante. Conaprole representa esa concentración en algunos de los temas. Y además es un ejemplo histórico del cooperativismo nacional. Y hay diferentes miradas sobre la situación de las empresas cooperativas en las distintas clases cooperativas. Se dio el debate, se dio el diálogo y llegamos a la conclusión que para nosotros es la empresa cooperativa que nos representa históricamente. Debemos apostar al diálogo sobre la base de nuestros principios y valores, y los principios y valores cooperativos deben estar reflejados en nuestros relacionamientos
con quienes conforman nuestra masa de socios cooperativistas, pero también con aquellos terceros que nosotros nos movemos habitualmente como empresa cooperativa, que en este caso son los trabajadores de Conaprole. Entonces instamos al diálogo, instamos a que tiene que haber una solución, porque Conaprole debe permanecer como una empresa histórica cooperativa y como una empresa que aporta seriamente al desarrollo nacional, y ni hablar a lo que nosotros estamos planteando, discutiendo y debatiendo, que es al desarrollo del movimiento cooperativo como agenda al 2030. Bueno, yo creo que la riqueza del movimiento cooperativo internacional fue explicada claramente por uno de los invitados, que fue el doctor Ariel Huarco, y por dos mensajes que vinieron del exterior. Yo concuerdo contigo, ha sido muy rico los paneles que formaron parte del cuarto encuentro. Uno fue por Pedriño, que es el presidente de todo lo que representa la economía social y solidaria en Europa, además de ser un integrante representando a Europa en la ASE Internacional. El otro fue el director ejecutivo del cooperativismo internacional, Bruno Roland, y sin lugar a dudas nuestro invitado internacional especial, que fue el presidente internacional de cooperativismo, que es Ariel Huarco. Dieron un mensaje, y un mensaje en idioma cooperativo. Y ese mensaje en idioma cooperativo, que son esos principios y valores que nos atraviesan, y ese es el hilo conductor. Para nosotros hablar de democracia en el cooperativismo es clarísimo, porque todos nosotros decidimos en todos nuestros lugares cooperativos, de la más grande a la más pequeña del rincón de 33, votando un socio con el número de capital o aporte que haya realizado. Hablamos en idioma solidario, y esa es la conformación de nuestras organizaciones, y hablamos de experiencias que cada uno lo sienten en más pequeño, mayor o menor tamaño. Entonces, ¿cómo nosotros traducimos eso en los distintos niveles cooperativos? Nosotros quisimos que hubiera exponentes a nivel internacional del movimiento cooperativo y que hablaran en nuestro idioma cooperativo. Quisimos que hubieran exponentes gubernamentales de la política pública del Estado, a los 10 años de la ley 18.407, que tiene la obligación el Estado de promover y desarrollar el cooperativismo, que hubieran exponentes y dieran su visión y su información para esos cooperativistas que estaban sentados allí donde tú decís, escuchando, y que ellos recogieran esa información para después trabajarla en los talleres. Y en los talleres nosotros teníamos educadores, compañeros dedicados a la educación cooperativa, que les iban a traducir a todos los compañeros cooperativistas algunas de las informaciones un poco más complejas, porque fue fantástico la información de la CEPAL, del Programa de Naciones Unidas, del director de la OPP. Cualquiera de ellos manejó estadísticas, cómo se encuentra hoy a nivel nacional, a nivel de las Américas y a nivel mundial, el cooperativismo y las otras manifestaciones de asociativismo que están en la economía social y solidaria. Ese cúmulo de informaciones se volcó a nuestros cooperativistas. El encuentro era nosotros recoger de ellos la información, que tuvieran su visión del cooperativismo, que no puede ser a veces igual a la nuestra, y que en los talleres se discutiera y se debatiera. No queríamos un monólogo, que escucharan un monólogo y no hubiera diálogo, no, que esto tuviera un camino de vuelta. Se llevara a los talleres, en los talleres había traductores y allí hubo opinión de los cooperativistas de territorio. Pero no olvidemos que esos cooperativistas de territorio que estaban es el resultado de 5 años de políticas públicas en un proyecto que se acordó entre el INACOP y la Confederación y CUDECOP, que es el Proyecto de Desarrollo Territorial. Nosotros tenemos mesas territoriales en todo el país como resultado de ese acuerdo entre el Instituto Cooperativo y CUDECOP, en donde van técnicos, en donde hay coordinadores y hay promotores en territorio que continuamente están trabajando esos ejemplos de integración territorial que son las mesas de intercooperación. Y eso da un resultado muy bueno. Educa, forma y hace que los compañeros vengan al cuarto encuentro preparados. Hemos trabajado mucho para el cuarto encuentro previamente. Entonces vinieron preparados para escuchar. Yo estuve en uno de los talleres y quedé sorprendida en 2 específicamente, que fue el de educación a cargo de Rodrigo Arocena. Hay que escuchar a Rodrigo Arocena. Nadie
en el Uruguay puede discutir la capacidad intelectual de Rodrigo Arocena, el aporte que tiene que hacer para que nosotros podamos lograr una educación cooperativa aterrizada en territorio, y ese mensaje de Rodrigo, que el conocimiento es clave en el mundo de hoy. Sin conocimiento no podemos lograr lo que nosotros queremos, que es variar y tener incidencia en lo que tiene que ver en la economía, en las organizaciones sociales y un desarrollo sostenible, medio ambiente, etc. Los cooperativistas escucharon, comprendieron y se hicieron cargo de esa información y posteriormente discutieron en mesas esta información y sacaron conclusiones. Lo mismo fue en género, que también vino una compañera de Brasil, una experta en el tema de género y una cooperativista que desarrolla toda su actividad en el medio rural y en el agro. En ese taller estuvo la presidenta de CAF, de Cooperativas Agrarias Federadas, Virginia San Martín, ingeniera agrónoma con una formación muy importante en lo que tiene que ver con el desarrollo del agro nacional en el tema de cooperativas agrarias, y que es exponente además a nivel internacional en el tema. Los aportes que volcó y que la gente después sumó y desarrolló fueron muy importantes. Entonces creo que un camino de ida y vuelta, y eso para mí fue lo más importante del encuentro, y capaz que tenemos que trabajar mucho más en la devolución por parte de nuestros compañeros cooperativistas, en que todo eso se haga en una devolución en voz y visibilidad de los compañeros cooperativistas en territorio, que eso es lo que creo que tenemos que empezar a trabajar ahora para los próximos encuentros y para además cómo nos vamos a ir a parar en la quinta cumbre. Era la palabra de la doctora Graciela Fernández. Con ella, como decíamos, estuvimos evaluando lo que significó el cuarto Encuentro Nacional de Cooperativas. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, ya tenemos más mundo cooperativo para compartir con ustedes.